vida y lo que me queda es para darte la entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a cruzar la meta. Boom. Bueno, la razón principal por la que este mensaje de hoy se llama Dios ayúdame y no Señor, ni Jesucristo, ni nada, porque estas son palabras que cuando una persona está en ese hueco, es lo único que a una persona le llega a la mente. Cuando nosotros nos vamos a nuestros tiempos pasados, atrás, en esas pruebas, a una persona que está en medio de una prueba, no le pasa por la mente Jesucristo, bendito Señor. No, lo único es como el último suspiro que una persona lanza antes de quitarse la vida, antes de cometer una locura, antes de dejarse llevar por los celos, antes de hacer cualquier cosa que acaba con su vida, son estas palabras. Lo vemos en las películas, lo vemos en los testimonios que uno va conociendo. Dios, ayúdame. Ya no puedo más. Así, es algo que sale de adentro. Y esas mismas palabras son las que de una u otra forma, cuando una persona supera esa etapa, le quedan marcadas, porque son las mismas palabras que se repiten en cada uno de los testimonios que uno va escuchando alrededor del mundo entero. Son las mismas palabras. Entonces, el objetivo principal de este mensaje de hoy, yo te invito a que tú recuerdes cuándo fue la última vez que estuviste en ese lugar y cuándo fue o a quién fue la última persona que tú escuchaste diciendo estas palabras. Hoy nos vamos a estar en oración por esas personas que están en los hospitales, en las prisiones, por esas personas que están bajo espíritus de homosexualidad, bajo vicios, bajo adicciones. Vamos a hacer una oración hoy por esas personas, ¿verdad? Veo que la gente se conecta, se desconecta. Entonces vamos a hacer una oración por las personas que nosotros consideramos que necesitamos orar por ellos, hablar para ellos y por ellos, de una u otra forma. Esto es lo que nos mueve y en esto creemos. Entonces, hablando en este respecto, vamos simplemente a ponernos la mano en el corazón una vez y así es como uno se va moldando, así es como uno se va introduciendo, recordando de dónde nos sacó el Señor, reviviendo esa experiencia tan amarga y que sin duda alguna la gente continúa viviendo. Y es lo que tiene más de 3.000, cerca de 2.800 a 3.000 personas. Esto ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Entonces dice una de las últimas estadísticas, de 2.800 a 3.000 personas se quitan la vida a diario. Es un porcentaje considerable al que nosotros debamos prestar atención. ¿Por qué? Porque de esas 2.800 a 3.000 personas que se quitan la vida a diario en el planeta, mañana puede ser un familiar, un tío, una prima, una hermana, la propia mamá o la propia pareja que nosotros tenemos alrededor de nosotros. Entonces, hablando de este contexto, en este respecto, vamos a hacer una oración. Vamos a decirle: Señor Jesucristo, toca corazones en este momento, toca corazones por esa persona que está en ese momento difícil de su vida, que está en una separación, que está en el hospital, que está en prisión. Yo tengo mi persona en mi mente. Yo personalmente, esto fue lo que me movió a mí a compartir este mensaje. Tengo una persona muy llegada a mí que está en prisión en este momento, por la cual les pido oración. Y todos tenemos esa persona que está bajo engaño,
que está viviendo una vida sin sentido, esa persona que no está seguro si es mujer o si es hombre. Todos tenemos esa persona que conocemos y que sabemos nosotros, que sabemos que necesita un poquito más. No es que uno sea muy espiritual, no es que uno sepa mucho, no, sino que nosotros conscientemente sabemos que siempre hay uno más necesitado que el otro. Por cierto, uno de los mensajes que estamos preparando se llama Cristianos Espirituales o Payasos Jubilados. Esto lo pidieron ustedes en la página. Esto surge a razón de todo lo que viene manifestándose en el mundo, las herejías, las payaserías, que el vómito santo, que el aleluya, que el brinco santo, que las lenguas, todas estas herejías y cosas extremas que muchas personas cristianas llevan a un límite. Por eso el nombre del próximo mensaje va a ser Cristianos Espirituales o Payasos Jubilados. Es sencillo, la palabra, y lo vamos a hacer obviamente con palabra basado en la palabra de Dios, en los dones espirituales y lo que dice el apóstol Pablo sobre cómo se deben usar los dones de Dios, el hablar en lengua, la profecía, el dar, el conceder, el conocimiento, la ciencia, lo que sea. Ese es uno de los próximos mensajes que va a estar muy interesante. Y la razón por que les menciono esto es porque no podemos permitir que a causa de uno, de dos, de tres, a causa de personas que toman la palabra de Dios para beneficiarse económicamente o para jugar con la fe de otras personas, porque aquel brinca, porque aquel grita, por la razón que sea, no podemos permitir que nosotros, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser completamente sea parte de Dios. Porque en ese momento es cuando comenzamos a creer o cuando de una u otra forma nos terminamos desviando y terminamos creyendo lo que el diablo le dice a la gente y le viene diciendo específicamente desde 200 años atrás, que si la revolución sexual, que si la revolución de las drogas, que si la revolución analógica, que es el combinar palabras para que llegue a la mente de las personas y terminen creyendo en algo que no es, pero que al principio era otra cosa. Entonces, Dios ayúdame que no puedo más. Estas palabras yo las siento en mi espíritu tremendamente, porque es lo que uno escucha en los testimonios normalmente y es lo que muchos de nosotros antes de llegar a Jesucristo decíamos y dijimos por mucho tiempo. Pero la pregunta es esta: ¿cuántas personas hay ahorita en este momento que están a punto de quitarse la vida? Que están muriendo en un hospital, que están en una prisión y se quieren colgar, que están simplemente deseando morir. Y nosotros muchas veces nos quejamos por un teléfono, por una aplicación, por una cosa tan insignificante, cuando hay millones de cosas pasando en el mundo, en el universo, en la dimensión física, en la dimensión espiritual. Pero a causa de tanta confusión, a causa de tanta distracción, como dice 2 de Corintios 4:4, que el diablo está jugando con las personas como títeres, incluso con muchos cristianos. Por eso es que el mensaje va a estar buenísimo. Cristianos espirituales o payasos jubilados. Porque una cosa es esto, que las personas tomen la palabra de Dios o el evangelio para lucrarse, para sacarle beneficio económico. Y otra muy diferente es que la gente se deje meter el dedo en la boca, se deje engañar, vea cosas que ni siquiera están en la Biblia y sigan en esos lugares. ¿Me entiendes? Sigan en esos lugares asistiendo, que si el brinco santo, que si el pañito santo, que si el agua bendita, que si la Virgen de la Macarena, que si no sé qué, que si no sé qué el otro. La palabra de Dios nos habla claramente y la razón por qué este mundo está tan engañado
Es por eso, porque se viene creyendo más en lo que le enseñó la abuelita, de la abuelita, de la abuela de mi mamá, a la abuela, a la mamá de mi mamá y la abuela mía a mi mamá y mi mamá a mí. Se viene creyendo más en esta transferencia genérica o de generación en generación de información, que es lo que dice la palabra. Vamos a ponerlo de este punto sencillo. Siempre lo compartimos, pero cada vez hay una unción diferente. Dios, a través de los 66 libros que componen la Biblia, le ofrecen a la raza humana un sistema educativo que transforma corazón, mente y conducta. Esto siempre lo toco en cada mensaje. Y no voy a dejar de hacerlo porque es el objetivo principal. Que nuestro corazón sea transformado, que nuestra mente cochina y perversa por naturaleza sea transformada y que la conducta, avaricia, poder, las guerras, quién tiene más, la envidia, estos tres elementos, tú te pones a analizar y estos tres elementos son los que tienen al mundo a punto de una tercera guerra mundial, son los que tienen familia con familia, persona con persona, entre guerra, entre problemas, que el santo, que la virgen, que el muñeco, que la estatua. Entonces, cuando nosotros prestamos un poquito más de atención, nos damos de cuenta que esto es lo único que ofrece Dios al mundo, a su creación. Efesios capítulo 1, versos 4 dice que Dios planeó todo esto desde antes de la creación. O sea, tú y yo existimos antes de la creación. O sea que para que pudiera haber creación, tuvimos que existir nosotros primero. Sin nosotros no podía haber vida. Esto es lo que la palabra nos dice en Efesios 1:4, porque Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y esto es algo maravilloso, pero las cosas grandes nosotros sabemos que ameritan responsabilidad. Y es la parte que yo quiero compartir contigo. La razón por la que una persona, nosotros como seres creados de Dios, caemos en ese hueco y decimos, Dios, ayúdame, que no puedo más, es porque nos desviamos, nos alejamos de tal manera de los caminos de Dios que en cualquier momento de nuestra vida terminamos desilusionados, enojados, enemistados y molestos con Dios, desilusionados por una o por otra razón, porque se me murió alguien, porque Dios no me dio esto o lo otro, y no nos damos cuenta porque muchas veces no nos los dijeron. Esto es algo que también comparto. Yo estuve engañado y ciego por más de 20 años, porque mi familia siempre me dijo, cree en Dios, cree en Dios. Me pusieron un título aquí, pero realmente no me dijeron que Dios, cómo se llamaba. No me hablaron de Jesucristo, no me hablaron del Espíritu Santo. Nunca me dijeron que tú y que yo tenemos la mente de Jesucristo, como dice 1 Corintios 2:16. Esto es lo que dice 1 Corintios 2:16, que tú y que yo tenemos la mente. Imagínate esto es algo profundísimo, que tú y que yo tenemos la mente de Jesucristo. Y si tú te pones a analizar la historia de la raza humana, desde el imperio primero babilónico hasta el imperio que crucificó al Señor Jesucristo 2000 años atrás, esto es lo que viene creyendo la raza humana, que realmente hay un poder aquí en esta cabeza, aquí en estas neuronas, aquí dentro de esta caja. Hay un poder que controla, que manipula, que mueve las masas. Y que por una persona miles pueden ser influenciadas. Una prueba de esto, Adolfo Hitler. Todos los desastres, el terrorismo, la corrupción, las dictaduras. Esto es una prueba física del poder que nosotros tenemos aquí dentro. Pero no por nosotros mismos, sino porque Jesucristo lo dijo. 1 Corintios 2:16. El apóstol Pablo, dijo en 1 Corintios 2:16
que nosotros tenemos la mente del Señor Jesucristo. Ahora bien, surge una pregunta automáticamente interesante. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con ese poder, con esa grandeza de que tenemos la mente del Creador del universo? Porque la palabra nos dice que Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Primera de Colosenses 1 dice, Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, porque por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada fue hecho. Fuimos creados poco menos que los ángeles, dice la palabra de Dios. Entonces, 1 Corintios 2:16, tenemos la mente de Jesucristo. La pregunta que surge automáticamente, ¿qué estamos haciendo? Y si tú te pones a ver, la respuesta la tenemos alrededor. Yo lo digo personalmente, yo usaba la mente de Jesucristo para robar, para mentir, para engañarme a mí mismo, porque es un poder tan grande que nosotros, como no tenemos el control, la capacidad o como no estamos preparados para tal cosa, nos podemos hasta autoengañar a nosotros mismos. Yo decía, creo y amo a mi pareja, a mi novia o a mi pareja que tenía en ese momento, pero la engañaba. Ese era yo. Yo amo a mi novia, pero la engañaba. Yo creo en Dios, pero robaba, mentía, fornicaba y hacía cosas que la misma palabra de Dios nos dice que van a llevar a millones de personas al infierno. Entonces, ¿cuál es la lógica? Realmente, ¿cuál es la lógica que nosotros como personas razonables estamos siguiendo? Y aquí vale muy importante recalcar esto. Estamos creyendo en lo que me enseñó mi mamá, que fue en lo que yo creí por más de 20 años de mi vida y me trajo tantos problemas. Estamos creyendo en lo que le enseñó mi abuelita a mi mamá y mi mamá me transmitió a mí. O tú personalmente, pregúntatelo, o estoy creyendo en lo que dice la palabra de Dios que tengo que creer. Y por eso es que andamos en desánimos, en dudas, que no sabemos en qué creer, que un día estamos bien, pero al otro estamos totalmente contra el suelo. Pero salimos a la calle, nos ponemos la mejor máscara, nos montamos una foto en el perfil y con esa foto ya, con eso establecimos algo. Cuando internamente se está destruido, seco, abatido. Y una vaciedad que tú realmente también lo conoces, porque Dios no hace excepciones. Todos pasamos por ese proceso. Todos pasamos, por eso el libro de Salmo dice, aunque pase por valle de sombras, no temeré. Porque es un proceso. En el plano terrenal o físico científico se llama el proceso de metamorfosis. O sea, un proceso de transformación. Cuando la mariposa nace, es un gusanito, se va cambiando de forma hasta que se transforma en mariposa. Este es el proceso de metamorfosis, pero espiritual, en el que nosotros como criaturas creadas de Dios, con espíritu esencialmente, porque la palabra de Dios en Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu y por lo tanto si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pues básicamente tenemos que ser espíritu. La ciencia confirma que tenemos un alma, que es la caja de las emociones, siento, pienso, activo, reacciono. Y estos dos elementos, o estos dos misterios que nos mueven, se encuentran en esta caja de carne y hueso, o otro fenómeno más que solamente la palabra de Dios nos puede explicar, obviamente hablando en el plano espiritual, porque la ciencia describe magníficamente lo que es el cuerpo. Entonces,
hablando de todo un poco, la pregunta nuevamente, porque si tú estás allí viendo este mensaje es porque tú y yo sabemos que algo no nos termina de cuadrar en esto que llamamos mundo, en esto que llamamos vida, porque hay tanta locura, porque hay tanta perdición, porque hay tantas religiones, si hay un solo Dios, porque hay tanta gente que dice creer en Dios. Pero de acuerdo a la Biblia no es así. Ahí está la respuesta. La terminamos de responder. La misma pregunta responde automáticamente. Es lo que va a ser el tema de hoy. Porque esta es la razón del por qué llegamos a ese punto de nuestra vida que un solo grito es lo que hacemos. Dios, ayúdame que no puedo más. Y nos comenzamos a cuestionar, a preguntar por qué esto, por qué aquello y por qué lo otro. Me llama la atención esto. Me llama la atención este pasaje. El reino de Dios, escúchalo con atención. El reino de Dios no es para los que casi nunca oran, ni para los que se conforman al mundo. Descuidan la palabra y tienen poca hambre espiritual. Es para hombres como José, Natán, Elías. Comienza a describir los hombres como tú y como yo. Esto es un punto interesante. Vean lo que dice. El reino de Dios no es para los que casi nunca oran, ni para los que se conforman al mundo y descuidan la palabra de Dios. Y comienza a describir que si a Daniel, a José, a Natán, a Elías, a los profetas del Antiguo Testamento y algunos del Nuevo Testamento. No, estos son todos del Antiguo Testamento. Y luego dice, y también el reino de Dios, también está Pedro, está el apóstol Pedro, está Juan, está Esteban. Personas del Antiguo y del Nuevo Testamento, seres como tú y como yo, que hicieron posible esto que hoy tenemos aquí. Fueron inspirados por el Espíritu de Dios, sí, pero fueron personas que se decidieron y dijeron, ¿sabes qué? Yo creo en Dios, entonces me voy a poner serio con Dios porque ya no quiero vivir esta vida de desánimo. La Biblia nos explica cómo muchos de los hombres más ungidos, el rey David, el rey Salomón, los profetas, Elías, Moisés, el arca de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, los apóstoles en el Nuevo Testamento, 2000 años atrás, cuando comienza la era cristiana. Muchas de estas personas también tuvieron dudas, inseguridades, pero fue la decisión y la perseverancia. Por eso la palabra dice, ¿cómo es que dice la palabra? Dice, los que lucharen hasta el fin, estos serán salvos. Es un misterio realmente en el que nos encontramos. Pero si en esto creemos, ¿por qué no meternos de lleno? Si ya probamos aquí, probamos allá, jodimos, y disculpen la palabra, estuvimos aquí, hicimos esto, aquello y lo otro, y sabemos que no nos funcionó y que no nos va a funcionar, porque ahí tenemos las personas adultas que decidieron vivir a su forma, a su manera. Se puede decir que muchos no se pueden decir muchas cosas buenas, sino que llegan a una vejez frustrada, con complejos, desanimados, amargados totalmente. ¿Por qué? Porque escucharon palabra de Dios, pero nunca se decidieron a creer en Dios como Él quiere que creamos. Obviamente es la parte más difícil, porque la mayoría de personas en el planeta, como yo lo hice por más de 20 años, creen en su propio Dios que se fabrica. Creo en Dios, pero hago lo que quiero. Y por eso es que el mundo está como está. En conclusión, nosotros podemos culminar este mensaje diciendo eso. Que ese Dios ayúdame porque no puedo más, es simplemente la consecuencia, es la reacción de las acciones que nosotros tuvimos por cierto o por un tiempo determinado. Ponte a analizar esto. ¿Por qué? ¿Cómo fue que yo llegué a este lugar, a esta prisión, a este hospital, a este lugar que no es para nada agradable?
Ahí está la respuesta. Ese es el mensaje de hoy. Esta es mi intención hoy, de que sí hay una vida diferente. Estés en una prisión, estés en un hospital, estés en un refugio, estés donde quiera que te encuentres. A la final del día esto es momentáneo, esta vida es momentánea. Ahorita estamos aquí compartiendo este mensaje, pero en una hora, una bala perdida, nos fuimos, una bomba, cualquier cosa. Entonces, ¿por qué no ponernos serios con Dios y comenzar a hacer cosas diferentes para así darle paso a las nuevas cosas y a recibir cosas diferentes también? Es la lógica. Hago algo diferente, consigo algo diferente. Si hago lo mismo que mi vecino, voy a recibir lo mismo que él. Si hago lo mismo que hizo mi mamá por tantos años, voy a recibir lo que mi mamá ha recibido todos estos años. Si sigo haciendo lo que mi tío, mis primos, mi familia continúan haciendo, pues voy a recibir lo mismo que ellos vienen recibiendo y continúan recibiendo. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Tomar decisión. Es nuestra vida, es tu alma y es mi alma la que están por medio. Por eso yo me decidí a romper esa cadena de maldición en la que yo venía. ¿Me entiendes? Haciendo lo mismo que la mayoría hace. La canita al aire, de vez en cuando el cigarrito de marihuana, la borrachera, y miento en el trabajo, y robo por aquí de vez en cuando. No, eso es mentira. Eso es mentira. La palabra dice, pecado es pecado. Amor es amor y pecado es pecado. No existe tal cosa como pecado chiquito, pecado grande. Pecado es pecado. Esa es la mentira del diablo. Eso es lo que el diablo quiere que nosotros creamos. Pecado chiquito y pecado grande. No, al pan pan y al vino vino. Y si tú y yo sabemos, porque somos conscientes, no somos tontos, si tú y yo sabemos que haciendo todo lo que hicimos no conseguimos nada, ¿por qué seguir perdiendo el tiempo? Mintiendo en el trabajo, aparentando algo que no somos. Cuando Jesucristo, el creador del universo, nos dice que tenemos su mente. Cuando el dueño de todo esto nos llamó su amigo y nos llamó su hermano. Juan 15:15, Primera de Corintios 2:16. ¿Para qué buscar copiar a alguien si el dueño de todo esto ya nos dio un título? Precioso nuestro Señor Jesucristo. Mi invitación y más grande deseo en este momento es que si tú no eres creyente en Jesucristo y solamente tienes un título como lo tuve yo por 20 años, mi deseo y mi invitación es que comiences tú mismo a conocer, a explorar por ti mismo quién es Jesucristo, por qué tengo que creer en Él. Ya no quiero esta vida de desánimo, esta vida sin sentido. ¿Por qué seguir viviendo esa vida tan falta de todo, que solamente le da vida a la borrachera o lo que se hace en secreto? Y después a ponernos la máscara de que soy otro. No hay nada más, mira, te comparto algo, no hay nada más bonito, no hay nada más único que andar por este misterio que llamamos vida con la vista enfrente y caminar por la vida como un león, como dice el libro de Salmos, seguro de que no soy perfecto, pero estoy haciendo las cosas humanamente y de acuerdo a la palabra, lo mejor que puedo. Porque si mañana me voy de este lugar, voy a tener la capacidad y la moral física y espiritual para decirle al Creador de nosotros, Dios mío y Señor mío, aquí estoy. Fui un pecador, pero cuando te conocí me decidí a creer en ti, en tu palabra, a luchar con esta carne que es más mala que el mismo diablo. Me decidí a decirle no, o a comenzar a decirle no a lo que la mayoría le dice sí. Y por eso estoy aquí frente a ti, Jesucristo bendito, y te doy gracias por tu amor, por tu cruz, por tu misericordia, por tu perdón. Esto es lo que dice Hebreos 9:27,
que en algún momento de nuestra vida va a suceder. En algún momento de nuestra vida va a suceder un avionazo, cualquier cosa, nos pintamos de aquí. Entonces, ¿por qué esperar morir para creer? De hecho, hay un mensaje con ese nombre: no esperes morir para creer, porque si ya probamos, si ya experimentamos, jodimos aquí, jodimos allá, y disculpen la palabra, pero si ya hicimos todas estas tonterías que la mayoría de personas siguen haciendo en el mundo, incluso nuestros familiares, tú no te has puesto a preguntar. Yo siempre ando con mi mamá hablando, con mis familiares, ¿en qué están creyendo? ¿En qué muñeco están creyendo? ¿En qué santo? ¿En qué virgen? ¿En qué cuestión loca están creyendo? Cuando la palabra de Dios dice: Jesucristo, el único intermediario entre Dios y el hombre, o sea, entre tú y yo, es Jesucristo, el ser que se entregó a sí mismo en una cruz. Y por eso es que el Señor Jesucristo tiene la autoridad que tiene. Tampoco fue de a gratis, sino que fue algo que el Señor Jesucristo se ganó entregándose a sí mismo. Nunca habiendo cometido pecado, se convirtió como si fuera un pecador y murió crucificado. Entonces, sin duda alguna, esto nunca va a dejar de ser un misterio. Pero lo más importante es esto, que nosotros como seres razonables podemos ver, distinguir y separar de que realmente hay algo que no nos termina de cuadrar en esa cuestión que nos enseñaron. Esos muñecos, esas estatuas, esas millones de vírgenes y todas estas cuestiones son puros demonios, dice la palabra. La única virgen es la Virgen María, la mamá del Señor Jesucristo. Y por eso es que hay tanta perdición. Tú te pones a analizar y por eso es que hay tantas cuestiones locas en este mundo. Porque cada quien se creó su santito, se creó su virgen, que la virgen de los ladrones, la virgen del chofer, que la virgen de las prostitutas, el santo de los narcos. O sea, unas cuestiones locas que cuando uno se pone a analizar, ¿dónde queda Dios entonces? Tantos santos, entonces ya no hay campo para Dios. Y literalmente hay tantos santos, tantos demonios. Hay tantos demonios ocupados, operando a través de muñecos. Porque los demonios, la palabra lo dice, pueden hacer milagros, pero después pasan factura. Entonces hay una serie de fenómenos ocurriendo en el mundo espiritual que mucha gente no sabe que eso es lo que tiene el mundo como está. Ponte a analizar. Entonces, ¿por qué tantos muñecos y estatuas aquí y allá y la Virgen de no sé qué y la otra? Cuando el libro de Deuteronomio dice: no te harás imagen ninguna en la tierra como en el cielo, porque nadie sabe lo que hay en el cielo. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros venimos compartiendo en este canal, en estos mensajes, que nos enseñaron. ¿Qué nos enseñaron? Pregúntale a tu mamá, yo te invito. Si no eres cristiano, pregúntale a tu mamá. Mamá, ¿quién es Dios? Esto fue lo que yo le pregunté a mi mamá y fue lo que a mí me abrió los ojos y abrió mi entendimiento. Le dije: mamá, ¿por qué creemos en Dios? Mamá, ¿quién es Dios? Mamá, ¿quién es Jesucristo? Mamá, ¿quién es el Espíritu Santo? Mamá, explícame, ¿qué es esto? Le dije. ¿Qué me dijo mi mamá? No me supo responder, no me pudo responder. ¿Por qué? Porque ella simplemente recibió lo que mi abuela le transfirió a ella. Y como es lo más fácil, tengo mi Dios, pero hago lo que quiero. Ahí están muchos todavía, pero tú te pones a analizar y esta es la respuesta del por qué llegamos a ese momento que pegamos el grito y decimos: Dios, ayúdame que no puedo más. Con esto concluimos este mensaje. Yo te invito sinceramente, no que me creas a mí, sino a que le creas a la palabra de Dios. Porque Jesucristo dijo: Él es el camino, la verdad y la vida. Y con estas tres respuestas, con estas tres declaraciones, Jesucristo respondió las tres preguntas o las tres incógnitas más grandes en toda la historia de la humanidad y, mejor dicho, en el universo completo. ¿Quiénes somos?
qué hacemos aquí y para dónde vamos. El Señor Jesucristo dijo, Él es el camino a una vida diferente. Él es la verdad en este mundo ya mayormente de personas hipócritas, donde no se puede creer en nadie. Y a veces ni siquiera en nuestra propia familia. Es triste, pero tú y yo sabemos que es la verdad. Entonces el Señor Jesucristo dijo, Él es el camino a una vida diferente. Él es la verdad, o sea que Él no nos va a decepcionar, no nos va a dejar, no nos va a cambiar y no nos va a traicionar. Y cuando Él dice en Juan 14:6 que Él es la vida, es una confirmación a lo que los egipcios hacían y dejaron en las tumbas y todo esto de que el inframundo y la vida después de la dimensión física, porque traemos la semilla de la eternidad. Entonces, Él es la vida después de esta vida. Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la respuesta a las 3 preguntas y a las 3 incógnitas que mueven a la raza humana sin duda alguna. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y para dónde vamos? El Señor Jesucristo lo respondió de esa forma. Él es el camino a una vida diferente. Él es la verdad en este mundo donde ya no se puede confiar ni siquiera en la propia familia. Y Él es la vida después de esta vida. Te envío un abrazo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Te invito simplemente a que te cuestiones a ti mismo, a que te preguntes a ti mismo, a que te autoexplores a ti mismo. ¿Soy un ser humano teniendo experiencias espirituales o soy espíritu, como dice la palabra de Dios, teniendo experiencias humanas? Y por eso es que no terminamos de encajar en este planeta. Nos vemos luego. Que el Señor te cuide y te proteja. Bye. Mi vida y lo que me queda es para dártela entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a cruzar la meta.